aquí, como digo, eh, un domingo más, qué chévere contar contigo en Refugio Seguro, un tema igual de importante como eso y ya, bueno, vamos a hablar sobre sobre protección hacia nuestros hijos y hacia nuestros pequeños en casa. Y bueno, muchas cosas más, entonces te agradezco por eso, porque estás aquí, aunque estás un poquito enferma, lo estás dando todo, entonces qué chévere amiga, porque siempre ahí pendiente, entonces qué lindo. Sí, bueno, ya lo mencioné ahorita, el tema para las personitas que se están uniendo o que tal vez ya vieron el video de promoción, pues sí, justamente es esto de la sobreprotección, amiga. Algo que o los queremos tanto y los tratamos de proteger y que nada malo les pase, o hasta qué punto nosotros estamos ya rebasando esa línea, porque es ese límite, ¿sabes? En donde ya es exceso, hasta dónde nosotros podemos identificar qué es esto de la sobreprotección, amiga. Da mucho amor. Sí, bueno, la sobreprotección es justamente esto de no dar esos espacios necesarios de aprendizaje, digamos así, y queremos que, a ver, como que somos muy preocupados y eso ya se vuelve también algo como muy invasivo. Entonces, como cuidar en exceso a los niños, a los adolescentes, porque bueno, nos vamos a enfocar como por esa parte, Ujú. como cuidar mucho, 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 pero en exceso, y siempre, bueno, hemos escuchado que todo en exceso tampoco no está tan bien y que todo en exceso es malo. Entonces, como cuidar a tal punto de impedir el crecimiento y el desarrollo que es necesario, porque la idea de a ver, la idea a ver, los padres deben ayudar a sus hijos a tener herramientas para la vida, más no a cuidarlos, digámoslo así. Cuidarlos sí, pero hablando del tema de que no sea excesivo porque no les ayudamos a generar herramientas y después de eso más a futuro va a generar diferentes dificultades, diferentes complicaciones y tal, y se vuelve negligente también, aunque no creamos de que estás limpiando a cada rato, de que no, tranquilo, ya en edades más grandes, no, ven nomás acá a dormir, no pasa nada, yo te doy haciendo el deber para que tú no pierdas el año, yo te doy de comer en la boca si es posible, ya siendo chicos grandes, Ujú. em, y nosotros les estamos haciendo un daño y estamos aplicando una práctica negligente porque para nada le estamos ayudando y para nada le estamos amando porque después va a ser una persona que no pueda hacer diferentes actividades y que no practique justamente esto de la resolución de problemas. Y claro, hay el tema de los temas conductuales, los temas de baja tolerancia a la frustración. Más adelante, cuando yo veo que no puedo hacer diferentes situaciones porque no tengo la capacidad de resolver diferentes problemáticas, ansiedad, depresión, entonces como algo que parece tan inofensivo puede generar tantas cosas después a largo plazo. Entonces sí, justamente hoy vamos a tocar ese tema de la sobreprotección que vino como una idea de lo que hablábamos la semana anterior, entonces como para tenerlo ahí como enganchados los temas, de que es importante también hablar sobre, y pasa mucho, y creo que más ahora con los papitos que son jóvenes y que están igual pasando a otra generación, pero que no estamos manejando adecuadamente como decías tú, Josita, ese punto de equilibrio entre te cuido, pero también te dejo explorar, te dejo aprender. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Tú qué piensas que es la sobreprotección? ¿Algún ejemplo que hayas visto, que te hayas cruzado como muy característico de la sobreprotección que tal vez hayas visto? Y mira, amiga, siempre tú muy ahí con las palabras súper bien, sí, esto de la sobreprotección. Sí, es esto de, claro, les cuido en exceso, o sea, no les dejo tener esa autonomía, no les dejo que sean libres, no les dejo que exploren como tú bien lo mencionas, ¿no? Pero claro, es con esta falsa percepción de que yo quiero protegerte. Entonces yo como papá, como mamá, no quiero que nada malo te pase. Entonces yo voy a hacer todo, que tu vida sea lo menos complicada, caótica, para que tú no sufras, tal vez como sufrí yo, o que no tengas ciertas carencias como las que tuve yo.
Pero claro, como tú dices, también es un poquito negligente porque qué herramientas les estamos brindando nosotros a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Porque claro, justo estaba enganchada con el tema de la anterior semana, del domingo, de que, ok, si a nuestro adolescente, por ejemplo, que ya está adolescente, no, está en esta etapa de rebeldía, claro, de la noche a la mañana le exigimos que haga cosas, que limpie, que ordene, que haga, pero de pequeñas le dijimos, no, o sea, no te preocupes, yo te voy a dar limpiando, yo te voy a dar tendiendo tu cama, yo te voy a dar doblando la ropita. Sí pueden ser muestras de amor, pero hasta cierto punto. ¿Sabes? Hay diferentes técnicas o diferentes cosas que como nosotros profesionales podemos aplicar, ¿no? Como o, psicoeducar a nuestros papitos, ¿no? Las técnicas básicas y la que sí funciona, creo, es la de modelado. ¿Sabes? Yo hago contigo, mírame cómo es esto, cómo es, para qué sirve. Y también esto es muy importante siempre en cada actividad que vayan a realizar los papitos, hablar el por qué, el propósito, cuál es el objetivo de esta actividad. No es de que tienes que tener la cama porque sí. No, tienes que tener la cama porque este es el espacio en donde tú vas a pasar mucho tiempo, qué bonito que lo tengas ordenado. Imagínate cuando vivas solo, por ejemplo, entonces vas a replicar lo que haces en tu cuarto, ¿no? Vas a tener ordenado todo. Entonces siempre nosotros como papitos, más que solamente enseñarles con el ejemplo, es ir hablando, explicándoles el porqué de mi accionar. Yo qué estoy esperando o qué quiero que tú aprendas con estas actividades o ejercicios que yo haga contigo. Entonces, claro, ejemplos que han pasado en la vida, creo que cotidiana de muchos papitos primerizos, o papás que tal vez de alguna manera no les dieron toda esa atención a sus hijos y que cuando ya tienen el último, pues quieren hacerlo de mejor manera, ¿no? Entonces ahí vamos como tal vez fallando un poquito en el proceso. Entonces hay extremos y extremos. Por ejemplo, extremos en donde hay un caso cercano igual a una pequeña niña. Claro, le dicen, yo te voy a cuidar, yo te voy a limpiar, yo te voy a hacer esto. Tiene ya, creo que va a cumplir 7 añitos y todavía como que le siguen, es para ejemplo, ¿no? Pero le siguen bañando, le siguen esto. Es como que hasta qué punto le das su parte íntima, o sea, su espacio privado, porque necesita. Entonces, no. Y hay otra vuelta al extremo, todo lo contrario, en donde, claro, niña ya va a la escuela, todo, pero es como que, ajá, la profesora ya te dijo qué tienes que hacer, de deber, ya sabes qué es, entonces hazlo. No vamos guiando, es como que ya hazlo. Entonces también como que romantizamos mucho esto de la idea de que como ya quiero que seas muy autónomo y tengas tu espacio, entonces hazlo desde chiquito y no vamos supervisando. Entonces son esos dos extremos, tanto que estoy aquí muy intenso contigo y también acá como un poco despreocupado, o sea, ya haz lo que vos puedes, ¿sabes? Entonces son dos realidades que pasan y claro, hay muchos factores que uno tiene que analizar, obviamente, y yo entiendo mucho a los papitos también, que tal vez por tiempo, tal vez por recursos económicos, tal vez por trabajo, ¿sabes? No pueden como estar pendientes o por eso mismo quieren, cuando tengan un poquito de tiempo, quieren así, pero apapachar a sus hijos y tratar de compensar todo eso, pero no lo hacemos de una manera adecuada, guiada. Entonces, sí, claro, es como es esto, ¿no? Esos límites que uno tiene que, como papito, hoy día sentarse y ver cuáles son las principales causas que han generado malestar en mi hijo, ¿sabes? Porque tal vez tiene miedo a expresarse, tal vez tiene miedo a decirme, o sea, ya, déjame, porque no quiero que me vea como un mal papá o una mala mamá, por yo poner mi límite como hijo, ¿no? De que no, ya no me veas o ya dame un espacio, ¿no? Entonces, sí, son varias cosas que hoy vamos a hablar sobre también esas causas, ¿no? Esas causas que pueden generar la sobreprotección en nuestros pequeños. Sí, Josita, y bueno, muchas de las veces puede ser, a veces los papitos primerizos, como ese temor con los primeros hijitos, por ejemplo, con todo, pero qué importante y también la asesoría para llevar una crianza adecuada. Ahora, Respetuoso. sí, respetuosa, hay muchas formas y claro, respetuosa no es tampoco que yo no voy a educar con límites también, que es importante porque también se nos olvida eso. Y claro, y justamente esto de la sobreprotección, permitir tanto que yo me olvido de que hay límites, de que me olvido de que hay reglas y son cosas importantes que yo tengo que enseñar también, desde el respeto, desde la empatía, pero que tengo que trabajarlo. Entonces pueden las causas ser esto de papitos primerizos, eh,
Puede ser también el hecho de que de justamente hacer esos procesos que tú decías de psicoeducación. Y ahora lo bonito de todo esto es que como estamos en una época en la cual el poder obtener información es algo también como accesible de alguna forma. Entonces, como el tema de poder educarse, los papis, otra situación que puede causar la sobreprotección es lo que tú dices, muchas de las veces hay cosas que nosotros como personas tenemos que trabajar y son nuestros propios pensamientos, nuestros propios eh, situaciones que no hemos trabajado que generan esto de que yo quiero dar todo y muchas de las veces de todo también es material. Permito todo, le cuido de todo, le doy todo porque yo no lo tuve. Pero ahí nos damos cuenta también que eso no es lo más saludable, porque también se generan otras situaciones, como yo pensar que siempre voy a tener todo lo que yo quiera. Y la vida no funciona así. Entonces, como tú decías, indagar un poco en las causas, esas pueden ser las posibles causas por las cuales en los diferentes espacios se pueda generar tal vez sobreprotección en las casitas, pero generalmente suele ser por estas razones. Pero aquí es importante, como tú dices, ver ese equilibrio y que no haya ninguno de esos dos polos. Y también hay había, bueno, con la JOS tenemos un profe y él siempre nos habla como que esto, y claro, decirlo también aquí, es que a veces hay que decirles a los papás, a los cuidadores, eh, como asustarlos, un poco no asustarlos, sino decirles cuáles son las La consecuencias, verdad, ajá, cuáles son las consecuencias si es que no, a ver, ejercemos una sobreprotección. ¿Cuáles son las consecuencias? Y la verdad, como tú dices, pero así puede pasar esto, esto, esto y esto, para que empiecen a generar conciencia, porque claro, dicen, no, es que no creo, es que no va a ser así, ya más adelante, y no funciona así porque tenemos que empezar a trabajar desde ahora, desde pequeñitos, porque después generar un hábito, generar un patrón conductual es complicado, porque a veces ya son pequeños que a los papitos les faltan el respeto, les gritan, les insultan, que tienen en la escuela muchas dificultades con sus compañeros y es porque nunca le enseñamos a decir no, nunca le enseñamos a que se disculpe si hizo algo mal, sabe que todo lo que quiere va a tener, si es que no hizo el deber, yo lo voy a hacer por él. Y pasa mucho, ¿no? Esto de que los papás también les hacen los deberes a los hijos y no se dan cuenta el daño que les hacen, porque no les hacen desde pequeñitos ser responsables de esas tareas pequeñas. Entonces, eso, ellos, entonces hablemos de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que los chicos se críen en un hogar con que exista una sobreprotección en exceso? ¿Qué es ujú, lo que podría pasar? ¿Qué es lo que podría pasar con los chicos? Si es que... varias, perdón, amiga, sí, varias cosas. Mira que sí es importante cuando nosotros hacemos el trabajo de psicoeducación, ¿sabes? Hablar con la verdad a los papás, porque ellos ya son adultos y ellos ya lo saben. A nuestros pequeños sí hay que también decirles la verdad, pero con diferentes palabras, con diferente manera. Ojo, nunca se va a tapar el sol con un dedo, no. Nosotros siempre ahí vamos a ser directivos, ¿sabes? Y ya, porque a veces a los papitos también les cuesta mucho trabajo reconocer, admitir, y confunden tal vez, o claro, tal vez se sienten un poquito atacados, digámoslo, porque piensan que no sabemos qué es ser padres, ¿sabes? Entonces, claro, tal vez por ese lado lo ven así, ¿no? Ellos que van a saber si no son papás o ellos que van a saber si no tienen hijos y cosas así, ¿no? Pero hay muchas cosas que a veces como papitos también las obviamos y no nos damos cuenta. Hasta que tal vez ya es demasiado tarde, hasta que cuando mi hijo, mi hija en el colegio, en la escuela presenta diferentes problemas de conducta. Porque, claro, no aprendió a poner límites, no aprendió a respetar, no aprendió qué es esto de la empatía, ¿sabes? Entonces, porque en casa no hay, no pude darle el ejemplo, no pude explicarle, entonces van a haber muchas consecuencias y esto lleva, hablamos del hilo, ¿no? De las consecuencias. Primerito es que va a tener esta falta de autonomía. ¿Sabes? Miedo no estoy tan seguro de mí mismo o de mí misma. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo un espacio, porque siempre mis papás son una sombra de mí, siempre están viendo qué hacer, siempre me dicen qué tengo que decir, siempre están diciéndome qué tengo que hacer. Entonces, yo no tengo la capacidad de tomar decisiones.
y mi autonomía no la tengo, no la tengo. Privacidad no la tengo. Porque también eso, o sea, los niños, no porque sean niños, no tienen derecho a tener privacidad. No, también son personas y lo necesitan. Entonces, son diferentes inseguridades que nosotros como papitos vamos generando en los chicos, ¿sabes? Habilidades sociales que no van a tener, como por ejemplo hablar con las personas, saber en qué persona yo puedo confiar y en cuál no. Porque yo siento que como a mí me dieron todo o mis papás me cuidan, entonces yo pienso que todas las personas van a hacer lo mismo, ¿sabes? Entonces siempre voy a ir por la vida como que nadie me va a hacer daño, nadie tiene por qué lastimarme, ¿me entiendes? Entonces, como que no les damos esas herramientas que son necesarias para que ellos puedan identificar qué personas son aptas para mí y qué personas no. Entonces, eso, sumado a esto de la falta de autonomía, también viene acompañado esto de la baja autoestima. Y qué importante es hablar de una buena autoestima, ¿sabes? Cuando yo tengo mis redes de apoyo que son seguras, que están ahí para mí, para apoyarme, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Pero cuando yo no tengo esto, cuando no tengo esta autonomía, cuando no tengo seguridad, cuando no tengo palabra, no tengo, o sea, nada. Obviamente mi autoestima va a estar muy baja, muy baja, muy baja. Voy a tener miedo de expresarme como te dije, voy a tener miedo de hablar, voy a tener miedo tan siquiera de en una reunión familiar abrir la boquita y decir algo, porque tal vez me equivoco, o tal vez no, es que no está mamá, papá. ¿Qué pasa en la socialización? O sea, la parte social, claro, los niños no van a poder entablar una conversación, digámosle normal o algo esperado entre niños, porque no saben cómo relacionarse. ¿Sabes? Lo más, digamos, simple, entre comillas, que es hacer amiguitos, digamos, en un parque, ¿sabes? Que los niños son tan puros de que está jugando algo y me acerco y juego y que tan, ¿sabes? Un niño que es muy sobreprotegido va a tener miedo. Entonces, es eso de no me puedo despegar de mis papás. No puedo ir a jugar si no está mi papá, mi mamá ahí conmigo, literal, jugando. Entonces, parece amor, pero está muy romantizada la idea del cuidado de los hijos. Está muy romantizada. Entonces, darles amor no siempre es estar ahí, detrás de ellos, no. Hay que saber darles esos espacios también, para que si se equivocan como hablábamos, chévere, equivócate y acá vemos nosotros las soluciones, te vamos a ayudar. Pero si no les vamos implantando eso a nuestros niños de pequeño, educándoles, guiándoles con estas herramientas que son necesarias para la vida adulta, pues entonces no va a tener recursos, no va a tener. Amiga, tu micrófono. Ahí está. Sí, 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 estaba aquí trabajando en los límites, cheno. Tan linda. Sí, justo. Muy bien. Por ejemplo. Por ejemplo, estaba mentira. Bueno, no, sí, lo que tú dices, ellos puede generar diversas consecuencias. Y mira, a veces, ay, es que a veces no nos damos cuenta lo complicado que puede llegar a ser, porque de niños, a ver, generalmente van a estar muy sumisos, pero va a pasar de que cuando son personas adolescentes, adultas, primero que no voy a ser un adulto funcional, voy a ser un adulto sumamente sumiso, sumamente dependiente. Otra situación y muchas cosas más que se pueden salir de una sobreprotección en exceso y mal llevada. Los chicos, como tú dices, pueden tener este miedo a la socialización y pasa que cuando son adolescentes y hemos sido adolescentes, buscamos esa forma de interactuar, de salir, ¿sabes? Y nos puede poner en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, porque tengo que aprovechar esa única oportunidad para aprender, para hacer alguna cosa, para ver qué pasa, ¿no? Alguna vez teníamos contigo un profe y él nos hablaba justamente de un primo, algo así, que él había sido muy sobreprotegido y que llegó un punto en el cual él se escapaba, ¿no? Pero igual ya si le pegaban, no, cualquier situación que, ojo, no está bien, él ya no le interesaba porque al fin y al cabo era como que, bueno, no, ya no me importa, sí. Y claro, y de ahí los papás entran en conflicto con los chicos. Entonces son muchas cosas que pueden pasar. Y eso diciendo en situaciones, no solo pasa eso, ¿no? Pasa otras situaciones en las cuales se busca justamente esa salida de,
de esa sobreprotección y muchas de las veces la forma de buscar esa salida no es la más saludable, la más adecuada. No aprendo a identificar, no aprendo a resolver, porque eso es un entrenamiento. La resolución de problemas es un entrenamiento que forma parte de nuestras funciones ejecutivas. Es un entrenamiento que lo tengo que aprender desde pequeño. Entonces, si es que yo me caí, pues yo aprenderé de ese error. Si yo me golpeé, pues yo aprenderé. Si es que yo me ensucié, de eso aprenderé más adelante. No sé, por decirte, pasa en cambio con los adolescentes mucho este tema, mi Rosita, de los noviazgos, por ejemplo, de los enamoramientos. Es como que no, no te puedes enamorar, eso está mal, eso es pecado por poco, pero no nos damos cuenta que en la vida tenemos que enamorarnos y nos tienen que romper el corazón también y tenemos que aprender de esas diferentes experiencias, pero imagínate, lo importante es que en vez de que sea una red en la cual yo sé que me van a hablar, me van a gritar, me van a pegar, me van a decir que está mal, sea una red a la cual yo pueda acudir y pueda decir, mamá, papá, esto está pasando, y esa persona adulta diga, mira, está bien lo que tú estás sintiendo, sin embargo, ten en cuenta esto y estas situaciones. Entonces son tantas cosas que se pueden dar de una sobreprotección, temas de ansiedad grandes, grandes, porque igual los chicos llegan a un punto que buscan lo que tú decías, esa autonomía, esa independencia, y claro, va a llegar un punto en el cual vamos a reclamar, porque lo que hablamos alguna vez de los adolescentes, ¿no? Yéndonos un poco ya para otras etapas del desarrollo, buscan la independencia, buscan el sentido de justicia. Entonces, claro, todo el tiempo me limitaron, me impidieron y yo reclamo y ahí generamos roces, genera conflicto, que son cosas normales, pero a veces se vuelve tan conflicto y sí, bueno, Sí, a veces palabras sí, tengo problemas, no mentiras, se conflicto tanto como esto, que, ajá, que no, que genera, y claro, y si las personas adultas no saben direccionar o sobrellevar esto y hay más sobreprotección y hay más situaciones, se vuelve un ambiente sumamente violento, violento es la palabra, violento, porque como decíamos, hay que decir las cosas, porque las personitas que nos están escuchando, que nos ven después, se vuelve un espacio violento porque no tenemos una comunicación. El papá, la mamá quieren tener la razón, el adolescente también, no hay acuerdos, porque siempre la comunicación tiene que ser asertiva, bidireccional, cosas normales que se presentan como, claro, quiero mi autonomía, quiero salir, pero hasta qué punto ya después se puede volver algo violento y no como, ok, hablemos, conversemos, yo sé que estás en una etapa normal, sin embargo, mira las consecuencias de lo que tú decías al principio, ¿no? Las consecuencias, por qué y para qué yo te estoy dando esta retroalimentación de lo que tú estás haciendo. Y enseñarles a los chicos siempre que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y precisamente por eso no hay que sobreprotegerlos, porque si no, no aprenden de esas consecuencias. Y a mí sí me ha pasado mucho, mucho en realidad, muchos temas de niños, adolescentes, temas conductuales, y no es porque tienen un trastorno, no es porque tienen, es completamente un factor contextual, completamente un factor del tema de crianza, es completamente un factor, espacios que realmente son muy sobreprotectores y que son muy, al mismo tiempo, muy negligentes también, porque hago esta sobreprotección, te cojo, te doy, ya te hice el deber, pero nunca pregunté, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Nunca permití esa descarga emocional, generar esa confianza, tener esos tiempos, como siempre hemos conversado, Rosita, esos espacios de tiempo no de cantidad, sino de calidad. Queremos comprarles, y si no tengo tiempo, comprar ese amor, ese cariño tal vez. Entonces son diferentes cosas, pero muchas de las veces es por el ambiente, por el contexto, y no nos damos cuenta que les generamos un gran daño al momento de hacer esto, porque como hemos dicho desde que iniciamos la transmisión, pasa de que no le ayudamos a generar herramientas
a los chicos. Y también pasa, como tú decías, llegan a la escuela, al colegio y no saben qué hacer porque nunca tuvieron esa práctica. Y todo vamos a como esa práctica que es necesaria y Josita, los niños se tienen que frustrar, está bien, Ujú. tienen que estresarse. Yo a veces les estreso también en las sesiones porque, a ver, pero justamente para entrenarles, ¿sabes? Porque ya que lanzas, a ver, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, vamos a volver a hacer, porque se trata de una situación de entrenar a nuestros chicos desde la casa, desde esos espacios en los cuales también que son los cuidadores con los que pasan mayor tiempo. Entonces, entrenar en la resolución, ok, se te cayó, pero como tú decías desde la imitación también, no, se te cayó y yo empiezo a gritar y el niño empieza a gritar y todos empezamos a gritar y empezamos, ¿qué va a aprender? No va a aprender a resolver problemas. Pero si yo como adulto me regulo, respiro, le enseño y desde niño le hago esa práctica, va a tener de adulto sí dificultades, se va a frustrar, va a tener problemas, va a sufrir, que es algo completamente normal. Sin embargo, va a decir, a ver, va a tener una mejor capacidad de resolución de problemas, de resolución de conflictos, de tal forma que no va a caer en algún tipo de situación más compleja, en la cual se estanque, por ejemplo, en la cual no pueda resolver una dificultad. Entonces, qué importante es esto, yo cito este tema de esta noche, qué cosas más podría generar, pues, mi Rosita, la sobreprotección. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es un tema súper amplio, pero muy Ujú. interesante también, con todo esto de las cosas que se podrían, como esos mil escenarios que pueden suscitarse alrededor de esta palabra. Sí, mira que aparte de esto de que no van a tener, bueno, no van a reaccionar bien cuando estén en un momento de frustración, pues también van a tener mucho miedo, como te decía también en cierto punto, miedo de fracasar, miedo de tomar una decisión. Si alguien no me está supervisando, si alguien no me dice sí o no, entonces yo no voy a poder, cuando ya esté en la adolescencia o en mi vida adulta, pues entonces yo no voy a poder gestionar mis problemas de una manera adecuada, yo no voy a poder gestionar mis emociones de una manera adecuada. Y es tan importante también esto porque tal vez nos hemos topado con personitas que claro, no pueden reconocer sus errores, ¿sabes? Porque no, en mi casa yo nunca me equivocaba, o sea, no. En mi casa todo era bien, todo estaba perfecto, todo era... Es porque no hemos ido educando a nuestros pequeños de que, ajá, no es que todo estaba bien, te sobreprotegieron. Estuvieron ahí o ayudándote de alguna manera, pero más no como corrigiéndote de la manera adecuada, ¿sabes? Entonces, claro, formamos a personas así en una vida adulta, que les va a reconocer, les va, perdón, costar reconocer las emociones en otras personas, les va a costar conectar empáticamente, ¿sabes? Porque no. O sea, más bien que estén para mí, pero yo no puedo estar para ellos. Entonces, ya hablando de cosas de narcisismo, de egoísmo, de uy, muchas cosas que vienen vinculadas a eso, porque yo no puedo, es que yo soy perfecto o yo soy perfecta, yo no me equivoco, ¿sabes? Por, porque siempre tenía que alguien que esté detrás de mí, cuidándome la espalda, por así decirlo. Entonces, en cuanto a consecuencias, amiga, hemos abordado, creo que las principales, ¿sabes? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el miedo al fracaso? ¿Qué es el miedo a tomar decisiones? Y muchas cosas más que hacen parte de esta sobreprotección. Y hay otra cosa también que entender, sí la mencionaste también y la refuerzo un poquito, de que dejemos que nuestros niños se equivoquen, dejemos que nuestros niños aprendan a lidiar con eso. O sea, no hay nada de malo en equivocarnos, en fracasar en algo. O sea, porque queremos alcanzar una perfección que no existe. No. Y esto tiene mucho que ver, claro, con lo que también mencionaste, que son los estilos de crianza o con las cosas que yo carecí de niño, pues yo no quiero que mi pequeño lo padezca también. Entonces son muchas cosas que como papitos tenemos que sentarnos a cuestionarnos, pero desde la amabilidad, ¿sabes? Desde el respeto. De, ok, sí, a ver.
siento que, a ver, mi niña está teniendo muchos problemas de conectar con otras personitas, con otros niños, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo como papá? ¿Qué estoy haciendo como mamá para que mi niño tenga problemas? Porque a veces piensan que todo es responsabilidad de la escuelita o del colegio. Y no, no, claro que tiene que ver una parte, sí, pero la gran mayoría de en cuanto a comportamiento, conducta es en casa. Entonces, hay que cuestionarnos mucho porque justamente esa es nuestra responsabilidad como papás. Y tal vez no está implícito, explícito, perdón, en una carta, en un cuaderno, en lo que tú quieras, de que, qué tengo que hacer, ¿no? Pero gracias a estos espacios que se van abriendo de a poquito, gracias a estas oportunidades que muchos papitos tienen como para visualizar tal vez un video, tal vez algún podcast, tal vez algo que les guste, ¿no? Que sea educativo, que sea necesario, ¿no? Adecuado para ellos, porque también paréntesis, en Internet, en diferentes plataformas digitales, existe tanta tergiversión de información, de temas, sabes que, por ejemplo, un niño, hablemos, que tiene problemas de conducta, por ejemplo. Entonces los papitos ya le ponen un diagnóstico, ¿sabes? Y ahora con esto de las inteligencias artificiales también es muy complicado. Entonces, no siempre tiene que ver, no siempre tiene que haber algún diagnóstico como para que esté todo tranquilo o ya, bueno, al menos saber tiene esto, no. Muchas veces, como bien lo mencionaste, amiga, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con algo del ambiente, algo social, algo familiar, ¿sabes? Que tiene que ir como que el problema desde la raíz y cómo cuestionando a los papás. Ok, vamos, en un ejercicio rapidito. ¿Quién pone por ejemplo, quién da órdenes? Y esa dinámica rapidita se puede ver. Por ejemplo, papá es una persona muy rígida. Entonces, papá le dice al hijo, haz cierta cosa en la casa, no sé, barre. ¿Ya? Pero la mamá le dice, no, es que mi hijito que va a barrer, pobrecito, no, no, yo te ayudo. Entonces también es ese problema de comunicación entre las figuras parentales, que también se viene a dar esto de la sobreprotección también, porque a mi papá yo le veo como una persona muy rígida o muy dura conmigo, entonces mamá siempre está defendiendo. Entonces son muchas cosas que nuestro trabajo. Yosita, no sé si pasó algo con tu micrófono, que no te escucho o está apagado. No sé si todavía estás en la transmisión. Creo que estamos teniendo un problema con el tema de la transmisión. Solo que no sé si es de la Jocelyn o es el mío. Ok, ok. Ya me mandó un mensajito. Ok, bueno, mientras yo siga retomando justamente esta situación con el tema de su conexión, de su micrófono, entonces como seguir conversando de este tema y bueno, voy a hacer como un pequeño espacio en esto de que ella hablaba de esto de que a veces emitimos diagnósticos que no son, siempre se les sugiere si están papitos conectados, familiares, primos, jamás podemos emitir un diagnóstico sin antes haber hecho una evaluación. Las evaluaciones tienen un proceso, las evaluaciones algunas o muchas de las veces se tiene que hacer con todo un equipo multidisciplinario para poder emitir algún tipo de criterio. Sin embargo, un diagnóstico nunca, jamás va a ser para nosotros que sea una etiqueta con nuestros chicos y tampoco para nunca pensemos que el tema en la parte psicológica es una enfermedad. Jamás las enfermedades tienen cura y cuando nosotros se emite algún tipo de diagnóstico, se tiene que hacer un proceso terapéutico y de entrenamiento que es generar esas herramientas, más no curar nada, porque eso está completamente equívoco, está completamente eh, mal direccionado. Entonces, una evaluación o para nosotros generar, y muchas de las veces se sugiere hacer un proceso de terapia porque justamente pasa esto,
pasa esto perdón, estamos con problemas. Bueno, pero pasa muchas veces de que a veces queremos hacer algo inmediato, pero no nos damos cuenta de que es importante que los procesos se hagan con el tiempo que es correspondiente y con las diferentes profesionales que tienen que estar involucrados dentro de, y como les decía, sugerirles un proceso de terapia, porque muchas de las veces es un tema completamente contextual que se trabaja y después hay mejorías y después ya no es. Y ahora es como mucho esto del TDAH, del TEA. Sin embargo, cuando no se tiene algo como muy claro, se hace un proceso de tal forma que se indaga en las variables contextuales con la finalidad de ver si efectivamente eso no es. Entonces, eso también tener como un poco de cuidado, abriendo un poco ahí, un poquito de ellos. Pero creo que ya hablaremos, es un tema también que a veces, muchas de las veces pasa. Entonces, que hay que ser sumamente cuidadosos y tener en cuenta, como siempre, y como les decía ahora, de que nada, absolutamente en el tema psicológico, eh, no se te escucha, estás como con el micrófono apagado. Estamos viendo si Joss puede volver a la transmisión. Está como tu micro silenciado. Oh, ok. Bueno, Joss está con un problema, ella es la que está con la transmisión, pero no puede activar su micrófono. Entonces creo que vamos a volver a reiniciar la transmisión. Que estamos aquí conversando por WhatsApp. A ver cómo podemos iniciar nuevamente la transmisión. Bueno, pequeños problemas técnicos que a veces suelen suceder. Te cuento, no sé por qué me sonó la alarma y la quise apagar y se me salió. Y luego quise regresar y ya no pude activar el micro. Dije, ¿por qué? O sea, pero pequeñas fallas técnicas. Pero no importa, porque Estamos justamente, aquí. no, sí, y más que nada era de lo que hablábamos, ¿no? De esto, a ver, pasan estas cosas y muchas de las veces las diferentes personas, como las diferentes personas tienen la capacidad de resolver problemas. Claro, obvio, obvio. Tal vez a algunas personas esta situación les hubiera generado mucho conflicto, Sí. tal vez a ti un poquito, tal vez a mí un poquito más o nada, o verlo desde otra forma, pero justamente eso, de eso se trata el entrenamiento para tener esa capacidad de resolución de problemas, de resolución de conflictos. Y son cosas Exacto. que desde pequeños y desde la adolescencia hemos ido entrenando, Ujú. hemos ido aprendiendo, de tal forma de que ahora no como que, ¿y ahora y qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer? Ok, nada, ya no hay como, hay que ver si nos podemos volver a conectar y ver qué pasa. Obvio. Mira, que todo está fríamente calculado, todo tiene un objetivo. No, Claro, mentira. claro, Pero era sí, parte para ver ¿qué cómo nos hace? salía haciéndolo desde la experiencia, desde la Obvio. experimentación, para ver qué era, cómo nos salía esto, ¿no?
Y bueno, sí, y de eso se trata la resolución de problemas, y no pasa nada. Pero es necesario porque tal vez las ellos en el nivel del pasado tuvieron un momento en el cual se sintieron muy frustrados. Más que nada, yo creo que al principio también, ¿no? Que siempre teníamos problemas técnicos. Ay, sí. Entonces, claro, éramos como nuevos y ahora qué va a pasar. Y tal vez ahora por esa práctica que hemos tenido, que les hacemos énfasis como a los papis que después verán la transmisión, ¿no? Eh, ahora pues lo podemos llevar o sobrellevar de una forma diferente, Igual. de una forma distinta, de una forma hasta así, no riéndonos, ¿no? Eh, pero es parte de, Es no es parte. parte de, sí, es parte de eso y pues nada, estamos de nuevamente aquí en la transmisión, no pasa nada, son cosas que suceden y estábamos hablando al último, Rosita, cuando te fuiste, yo sí, ahora no me entera, yo sí, bueno, voy a conversar sobre un tema muy importante porque claro, íbamos a buscar la manera Sí. eh, de nada, de que hay que tener como este cuidado con el tema de las evaluaciones, que Ujú. justo tocaste ese tema importante para no caer en un etiquetaje, porque ahora todos los niños tienen TEA, todos los niños tienen Ay, TDAH, y no, sí. no podemos, a ver, podemos observar las señales como docentes, como padres, como, sin embargo, para nosotros poder generar algún tipo de criterio, es sumamente importante hacer todo el proceso correspondiente y en el tiempo correspondiente. A mí me ha Es, pasado que a veces quieren evaluaciones en una semana y yo generalmente rechazo porque eso no estaría ético, por una parte, y dos, una evaluación completa toma un tiempo porque hay que generar ese rapport con el niño, que no se sienta mal, que no se sienta incómodo, ver si se tienen que involucrar otro tipo de profesionales. Entonces, así es la forma correcta. No nos lancemos, como tú decías, mi Rosita, de poner, sí, que la I es sumamente importante, que nos puede dar luces para ver el proceso a seguir. Sin embargo, hay muchas de las veces que se requieren pruebas neurológicas, ujú. otro tipo de estudios para poder asentar algún tipo de diagnóstico que, como decía, jamás va a ser una etiqueta o ponerlo como etiqueta y ahí también generar esa sobreprotección, ¿no? Es que tiene esta situación, es que esto, entonces no puede, no puede. Entonces le limitamos y le incapacitamos a los chicos. Esa es Entonces, otra. trata de... Ujú. Esa es otra, esa es otra. Y sí, justamente estaba yo en mi prime, tocando el tema de la importancia de no dejarnos guiar por los diagnósticos que pueden aparecer ahí, porque a veces es información muy general que la sentimos tan personal, tan mía, de que, ay, no, es que sí, mi hijo tiene esto. No, no, es que sí, mi hijo tiene problemas de conducta. No, no, es que mi hijo sí, uy, no, le cuesta hablar. Entonces ya, paga una etiqueta, un trastorno, lo que tú quieras. Entonces, y a raíz de esos diagnósticos, autodiagnósticos, porque no fueron tratados por claro, dados por un profesional, sino fue porque, ajá, yo lo leí y se asemeja tanto, tanto los síntomas a lo que tiene mi hijo, entonces de ley tiene esto. Entonces ya para qué irme con un profesional si yo ya sé que tiene. Y no, y erramos muchísimo. Entonces a partir de ese autodiagnóstico nosotros generamos un ambiente o un entorno en donde, no, no, cuidado, porque mi hijo está enfermito. Y ya, es que no es una enfermedad tampoco, tampoco. Entonces, son muchas cosas que uno tiene que aprender a desmentir, a aprender a educarse, a formarse, pero siempre de fuentes fidedignas que sean científicamente comprobables. Porque claro, nuestro tema de psicología no es que, claro, ya aprendimos en la universidad y ya está, hasta ahí llegó nuestro conocimiento y ya sé todo, no. Nosotros constantemente estamos preparándonos, estamos formándonos, educándonos y con muchos proyectos. Es justamente porque nunca tiene que acabarse y cada persona es muy diferente. Comparte ciertos rasgos de personalidad, sí, más no una personalidad como tal, así formada, no son solo rasgos, pero eso no le define a nuestro pequeño, a nuestra pequeña. Entonces es importante ver de qué fuentes yo obtengo información, porque hay videos que son súper educativos y súper gráficos, que chévere, que nos ayudan, que nos explican bonito, pero también hay otros que no tanto y a veces pensamos que todo lo que está en internet o en diferentes plataformas de redes sociales es verdad. Entonces lo asumimos como verdad y no, 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 no. Entonces, cerrando el paréntesis de que cuidado con los autodiagnósticos y cuidado con esos temitas que son importantes. Claro, siempre busquemos un profesional que nos guíe, porque, ajá, esto, lo que tú mencionas, es un trabajo multidisciplinario, porque no solamente es el psicólogo, la psicóloga clínica, también es algo de estimulación temprana, o tal vez es algo del neurodesarrollo, ¿sabes? Y cosas así. Entonces,
son muchas cosas que uno tiene que abordar y no es fácil diagnosticar. No, no es fácil de meto mis síntomas en la IA o en el chat GPT o lo que tú quieras y ya me dice no, no funciona así. Lamento decirles, pero no se dejen guiar de esa manera. No. Habemos muchos profesionales con la capacidad de ayudar, ¿sabes? Pero tampoco es esto que tú dices, no es una competencia, a ver qué trastorno tiene mi hijo rapidito, primerito, ¿no? O sea, son cosas de mucho tiempo, ¿sabes? Bueno, pero ajá, de un cierto tiempo, ¿sabes? Entonces, y no siempre tiene que tener un trastorno, también es eso, no una enfermedad, porque no es una enfermedad, pero sí son otras cosas, simplemente tiene que ver, o por ejemplo, cosas de la conducta, algo en el hogar, la comunicación, entonces no hay un trastorno como tal, son cosas que hay que ir también hablando. Entonces, cerramos el paréntesis en cuanto a las consecuencias de lo que genera la sobreprotección, ¿sabes? Entonces, sí, permitámosles que se equivoquen y si nosotros como papitos a nosotros como papás nos costó tal vez aprender de eso, pues podemos guiar, pero más no como ponerles un colchoncito a mis hijos para que no se caigan, ¿no? Y no toquen suelo. Es que necesitamos, y aunque suene muy duro o suene muy crudo, pero es que esa es la realidad. Pero también es ese límite, ¿no? Como hablaba al principio, ese otro extremo en donde dejemos que nuestros hijos hagan lo que sea, ¿sabes? O sea, si hacen el deber, si lo hacen chévere, y si no, pues ya nada, el cero se lo sacaron ellos. Que si comen bien y si no comen, pues ya nada. O sea, no, tampoco es ese que me importismo en cambio. Entonces son esos dos extremos que uno tiene que saber cuál es el punto medio. Orientar, pero no mal criar sería así. Me parece que sí, no, sí, no, sí, sí, no. Les dejo su cuestión. ¿Qué opinamos de la palabra mal criar, o sea, separado? Porque es que sí son cosas de estilos de crianza que tal vez no están bien, ¿sabes? O bien desarrollados. Entonces, ajá, eso. Y mira, yo es que es interesante la palabra que tú acabas de implementar y a ver, muchas de las veces y pasa que les decimos a los chicos, es que eres un malcriado, no está para nada acertado también, ¿sí? Tenemos que buscar las formas. Antes de pasar a lo curioso de esta palabra, hay que buscar las formas de comunicarnos de una forma asertiva, porque como adultos no nos gustaría que nos traten de esa forma. Entonces, ¿por qué Ujú. nosotros hacerlo como siempre hacemos énfasis con personas que están en un desarrollo, que no tienen nuestra misma evolución a nivel cerebral, a nivel de desarrollo, la misma experiencia que nosotros hemos tenido, y nosotros utilizar ciertos términos, ciertas palabras que pueden generar heridas tan grandes, porque yo normalizo la violencia, normalizo ciertas palabras. Entonces, si mi mamá me dice en la casa que yo soy un tonto, un majadero, y la profe me dice lo mismo, entonces debe estar bien, porque la persona que yo más amo me dice eso. Y ahora pasando esa palabra, entonces yo creo que más bien no va en contra de los chicos, sino como tú decías, separada, es una mala Malcriar. crianza, es una mal crianza. Ujú. Entonces, ¿es una mal crianza de quién? De los cuidadores. Es una crianza que no está llevada de una forma adecuada. Recordemos que nuestros chicos son una pizarra en blanco, que siempre van a aprender de esto de la imitación por los reflejos, por las neuronas espejo que existen, por el aprendizaje vicario. Van a saludos, Gloria, mi mami siempre está conectada en nuestro Bella ella. día de hoy aquí en San Joaquín. Ella sabe estar en y trabaja con niños, entonces, ajá, pero bueno, muchas gracias, gracias igual a todos los que están conectados, haciendo una pequeña pausa. Y sí, esto es Josita de que, ajá, cuestionarnos, a ver hasta qué punto estamos llevando esa crianza, que tal Ujú. vez no la estamos llevando bien, que estamos siendo tan sobreprotectores que no permitimos la exploración. Y como decía antes, es importante que los niños se estresen porque necesitan generar la capacidad de resolución de problemas. El rato de que, por ejemplo, yo no le di algo, digamos más chiquitos, se botó al piso, lloró, gritó, lloró media hora, 2 horas, 3 horas, no importa, pero él va a buscar otra actividad que hacer. Entonces ahí su cerebro empieza a ejercitarse y a practicar de tal forma que ya no va a llorar 3 horas, va a llorar una, va a llorar 10 minutos, porque va a buscar una forma de resolver el problema que acaba de suceder. Pero si yo todo el tiempo le doy el caramelo, como alguna vez hablamos aquí, Josita, El si todo celular.
Ajá, el caramelo, el celular, lo que quiere, haciendo referencia a esto como la forma metafórica, el tema de que le doy el celular, le doy juguetes, le hago el deber, le doy el caramelo todo el tiempo. Entonces va a ser una persona que va a pensar que todo el tiempo va a tener lo que quiere y va a obtener lo que consigue y va a generar altos niveles de estrés desde niños, adolescentes y adultos que no van a ser funcionales. Porque pasa, Josita, que la realidad es que en la vida hay problemas. La vida está llena de problemas. Todo el tiempo tenemos problemas y los niños desde que mi amiguito no me habló y es un problema. Pero Ujú. si no le dejamos, por ejemplo, en la casa esa exploración de, ok, ¿cómo resuelvo este problema? A ver, mi mamá no me quiere dar el celular, pero tengo mis carritos. Mi mamá aprendió a disculparse, mi mamá, entonces yo voy a extrapolar esas conductas a otros espacios, pero es necesario. No hay que romantizar el hecho de que es que no tienen que frustrarse, no tienen que sufrir. Sí, no tienen que sufrir si tenemos una mejor capacidad, no sé, financiera, emocional de la que tal vez nos pudieron brindar a nosotros, pero no caer en esto de que no, porque es necesario. Es necesario, es necesario, es necesario, es necesario. Como les decía más adelante, incluso en las sesiones se trabaja en generar o buscar la forma de estresar a los chicos para en un espacio controlado empezar a hacer un proceso de entrenamiento. Ujú. Entonces, veamos que eso también. Y la palabra que tú usaste, no me había acordado, pero había alguna vez que nos hablaron de este tema también en alguna clase. Como dice Rosita, qué importante el tema de seguirnos formando. Esto del que hay una mal crianza. No el Ajá. niño no es mal criado, sino que, a ver, de alguna parte aprendí que siempre tengo lo que quiero, o de alguna parte aprendí que si no hago me pegan, o me tratan mal, de alguna parte aprendí de que si no hago algo me dicen tonto, o usan ciertas palabras, porque los niños son una tabla rasa, los niños vienen en blanco, es el ambiente, el contexto, y claro, y tal vez dirán, estas chicas siempre lanzan todo a los cuidadores, pero es que sí, Te toca. a los papás, al ambiente, es que sí, es así, Es es que que sí, porque el niño viene y nosotros hemos venido así, sin saber nada. Ha sido nuestros espacios, nuestras experiencias, nuestros cuidadores los que han ido formando a las personas que el día de hoy somos. exacto. Entonces, eso yo sí tan importante, como siempre, tal vez como que Sí. para los cuidadores, pero es que es así porque la idea es generar estos espacios de reflexión y darnos cuenta de cómo nosotros vamos direccionando esas conductas y que cuando usamos esos términos no va para ellos, sino va para nosotros General. como... Exacto. Y mira que a veces yo digo, siendo muy realista, y las cosas tienen que ser así, guapo. Entonces, a veces si las cosas para algún papito dice como que, ay, como que me está haciendo mucho ruido, entonces, perfecto. Hemos tocado una fibra que tal vez tiene que identificar, ¿sabes? Entonces, esto del mal criado, yo siempre he separado, porque generalmente lo utilizan como en contextos, claro, para vulnerar, para agredir verbalmente a un niño o a una niña. Entonces, es que eres un malcriado, eres una malcriada, pero al final si nosotros ahondamos un poco más en esta palabra y la separamos, entonces vemos que sí, simplemente no le di yo una buena crianza, ¿sabes? No lo eduqué bien. Entonces, claro, o sea, si lo digo malcriado es para mí, porque yo soy el papá o yo soy la mamá, ¿sabes? Entonces, para mí, porque yo soy la responsable o el responsable de la crianza, del desarrollo de ese pequeño. Entonces, perfecto. Entonces, veamos que las palabras sí tienen un impacto, pero veamos también el significado. ¿Sabes? No hagamos con la intención de vulnerar, de agredir verbalmente al pequeño, sino, ajá, algo significa. Y esa agresión a la final termina regresando a mí, porque yo soy el cuidador o la cuidadora. Entonces, no es que a veces los temas que nosotros abordamos de aquí, claro, tiene que ver esto, pero siempre es con el objetivo de preservar y precautelar la infancia, la seguridad, el desarrollo de nuestros pequeños, ¿sabes? Porque no, o hay estos temas que se sabe, pero no se habla, no se los aborda. Entonces, en estos espacios se brinda justamente eso. Entonces, qué bonito, yo digo, como que si algún papito por ahí dice como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué están diciendo esto, estas personas? O sea, para mí es como que chévere porque algo le hizo ruidito en el oído, entonces chévere. Vamos a identificar entonces lo que digo yo generalmente es esto de que si se llevan alguna palabra, alguna cosa, algún ejemplo que nosotros hemos dicho aquí, qué chévere, porque es algo que vamos a poner.
en práctica toda la vida, o sea, de aquí en adelante. Entonces, qué bonito. Y qué bonito cuando hay pequeños en casa, pero gracias a estos pequeños espacios, si son de ayuda para ustedes, qué chévere. Ese es el objetivo, obviamente. Entonces, que puedan guiar, puedan educar, puedan acompañar a sus hijos. Y no tengamos miedo a equivocaciones, no tengamos miedo al fracaso. No pasa nada, es necesario. Es necesario que, como dijiste, que nuestros niños aprendan a frustrarse. Es necesario que nuestros niños aprendan a poner límites y saber qué es poner un límite. Es necesario que nuestros niños tiendan a hacer estos berrinches, ¿sabes? Porque como dije en un podcast anterior también, nosotros de adultos también hacemos berrinches. Claro que hacemos berrinches. No al grado de los niños, ¿no? De que tal vez nos revolcamos en el piso y lloramos y pataleamos y tan, pero sí hacemos nuestros berrinches, ¿sabes? Y es como que, ajá, cuando no nos dan algo que queremos, ¿qué haces? Te frustras, te sientes mal de que porque a mí, que no sé qué. Ese es un berrinche en un adulto. ¿Sabes? No es así como los niños que es bonito que lo expresan y lo dejan fluir, ¿sabes? Y es necesario. El berrinche es algo necesario porque ellos de esa manera se autorregulan. Entonces, ajá, tratemos de guiar y decir que está bien que lloren, está bien que se expresen, está bien que se equivoquen, está bien que es necesario. No estamos, es que también tenemos que ponernos en este ejemplo, en este escenario de qué pasaría si yo el día de mañana no estoy. ¿Y qué vas a hacer contigo? A ver, cuenta. ¿Cuál es tu plan de vida, por ejemplo? ¿Qué? Y son cosas que uno como papá también tiene que ayudarle a plantearse. Esas metas de vida, ¿sabes? Proyecto de vida, que tampoco se lo habla, porque, bueno, muchos factores que también hemos de abordar en algún otro podcast. Entonces, sí es un tema muy importante eso de la sobreprotección, los límites que hemos hablado, o sea, de o soy muy sobreprotector o aunque me importiste, o sea, ahí dejo, ¿sabes? Y son dos escenarios que pasan. A mí me ha pasado en consulta y lo he visto y se maneja, ¿sabes? Entonces, es muy bonito como identificar. Pero ya hemos hablado de las consecuencias, ya hemos hablado qué es la sobreprotección, ya hablamos de los principales factores, ¿sabes? De que podrían estar ahí influyendo en esto de la sobreprotección, tal vez pérdida de los papitos, algún... también estaba leyendo algo de un estrés postraumático, ¿sabes? Que sí, o sea, algo muy drástico, algún dolor muy fuerte que ellos tuvieron, que hacen que quieran proteger más a sus hijos, ¿sabes? Son cosas muy o factores muy grandes que nosotros tenemos que ir identificando. Entonces, ya hemos hablado de todo esto. Ahora vamos a hablar de las estrategias. ¿Qué podemos nosotros hacer como papás para, bueno, si yo soy muy sobreprotector o amo mucho a mi hijo, a mi hija, ¿qué puedo hacer? Ya, la teoría ya la tengo. Ya sé, más o menos, ya sé que en algo estoy fallando como papito y está bien, estamos aquí para aprender. Entonces, primera herramienta, primera estrategia que yo brindo y pongo en la mesa. Igual ustedes también, Gloria, usted que siempre está ahí conectada con nosotros, qué chévere y gracias. También podemos ir comentando en o sea, en comentarios, que es muy lindo. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Lo primerito es fomentar la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Y aquí todo, a ver, todos los temas que nosotros abordamos tiene que ver siempre con los límites. Créanme que sí, tiene que ver mucho con los límites. Entonces, la independencia, ¿qué quiere decir? Un espacio en donde yo pueda ser, ¿sabes? Pero siempre con responsabilidad, con obligaciones, y que yo como niño o adolescente los pueda llevar a cabo. Entonces, esto de la independencia. Si mamá me da tendiendo a mí siempre la cama, yo voy a hablar con ella y le voy a decir, ya no lo hagas más, déjame intentar. Y si me equivoco y tiendo mal, qué sé yo, no sé, la sábana, ok, guíame, pero ya no lo hagas tú. Y ese es un límite muy bonito, ¿sabes? Con palabras adecuadas, con palabras asertivas, porque también es, como dijimos en el anterior domingo, no porque tú seas el adulto, mereces más respeto que yo que soy el pequeñito, por ejemplo. No, somos personas, ambos queremos respeto. Entonces, fomentar la independencia. Dejemos que nuestros hijos sean libres y que se equivoquen y que tengan su espacio porque necesitan desarrollarse, desenvolverse. Eso como primera cosa de qué podemos hacer. Amiga, qué más podemos hacer como papitos? A nuestros Churro. papitos que nos ven. Bueno, algo súper importante que muchas de las veces los papás se olvidan, las mamás se olvidan es, hay que trabajar mucho en uno. Hay que trabajar mucho en uno porque uno tiene que amarse mucho para poder compartir ese amor y mucho más con una persona, a la cual yo digo que es la persona que yo más amo en este mundo.
porque a veces podemos ser hasta contradictorios y qué importante es hacer esos procesos y como hacíamos énfasis, trabajar en nuestras cosas, en las cosas que nos hacen ruido a nosotros como padres, como cuidadores, para nosotros poder acompañar la crianza de una forma saludable con esa personita que yo amo tanto. Entonces, no olvidarme de mí como papá, como cuidador, que es importante cuidar mi paz, mi estabilidad, trabajar en las cosas que yo tengo que trabajar, ser consciente que el tema de la crianza es algo sumamente complejo, es algo sumamente que hay que trabajarlo de una forma adecuada, pero trabajar mucho, mucho en nosotros. Eh, es importante poder pedir ayuda si es que es necesario. Recuerden que son seres humanos y que es importante también reconocer eso. Como personas, como padres, como cuidadores, son seres humanos. No sobrevivan. Sus hijos no quieren que sobrevivan, quieren que vivan. Entonces, eso era antes, como antes que se me vaya la idea, como para hacer más énfasis en los chicos, sino también en los cuidadores, en los cuidadores, en los padres. Qué importante es vivir y no sobrevivir, brindar esos tiempos de calidad y no de cantidad. Saber yo como adulto que mis emociones están bien. Saber como adulto trabajar en mi parte emocional, de tal forma que si yo aprendo, yo puedo, si yo me educo en mí, yo puedo transmitir ese aprendizaje a esa otra personita que en su momento también, de acuerdo a las decisiones que tome, pues también formará a otra personita, otro ser humano. Entonces, qué importante es que trabajemos como seres humanos, entender que somos seres humanos, que necesitamos hacer diferentes procesos y que qué importante poder trabajar esos procesos para poder enseñar a esa otra personita, porque si yo no trabajo, pues también no, ¿qué puedo también como aportar? Y que está bien porque, a ver, los procesos toman tiempo, pero si yo ya sé que hay cosas que yo tengo que trabajar, es importante trabajarlos para yo poder inculcar también a esa otra persona. Entonces eso, Rosita, antes de que se me olvide, quería hacer énfasis como en el tema también de los padres, de los cuidadores, que es verdad que muchas de las veces tienen el trabajo, diferentes actividades y se olvidan también de su parte como personas individuales que van a hacer que generen justamente, porque esa personita a partir de esa imitación va a aprender esas herramientas que yo voy generando para mí, también las va a aprender porque yo voy a ser educador Ujú. eh, y voy a llevar esa crianza saludable porque estoy trabajando en mí y estoy haciendo para mí. Entonces, eso también es importante tener en cuenta esta noche, mi Rosita, con la parte de los padres, de los cuidadores, que importante es también que piensen en ellos también como seres humanos, que no somos seres perfectos, que nos vamos a equivocar. Sin embargo, esos aprendizajes nos van a permitir tomar otras decisiones, decisiones más conscientes y decisiones de que hay cosas que muchas de las veces tenemos que trabajar en nosotros para poder compartir esos aprendizajes. Eso, mi Rosita, por mi parte. ¿Quieres dar alguna otra? Porque bueno, hay muchas cosas que se pueden, podemos mencionar algunas otras también. ¿Qué Hay más puedes varias. decir tú? Sí, sí, hay varias. Sí, justamente eso de, claro, somos personas y nos vamos a equivocar, viene acompañada la otra estrategia de que ayudemos a que nuestros niños o adolescentes aprendan a resolver conflictos. ¿Y qué pasa? Como por ejemplo, o este ejemplo que utilicé anteriormente de que si papá es el que pone las reglas en casa y mamá es quien como que de alguna manera hace que no se cumplan de alguna manera, es porque le quiere proteger a su hijo o hija. Entonces, primero es, a ver, como padres, hablemos, porque necesitamos que, no, que los dos tener la autoridad, porque somos padres. Los dos necesitamos tener esa autoridad en casa y que si yo no estoy, lleguemos a un consenso, ¿sabes? Como padres, no hablo como pareja porque es otro tema, pero como padres, ajá, de qué podemos nosotros hacer. Si di una o le dije que haga algo y tú le dices que no, estamos restando ahí un poquito de autoridad también, sea mamá o sea papá el que ponga las órdenes ahí. Entonces, son como que temas importantes también que tenemos que abordar. Entonces, primero es
fomentar esto de la comunicación. Arreglemos un poquito esto de la comunicación primero entre papás, porque, ajá, si yo veo que mi mamá me protege, entonces siempre voy a estar apegada o apegado a esa persona que me proteja, ¿no? Entonces, eso, cuando ya se comienza a fortalecer los canales de comunicación entre las figuras parentales y luego con mi hijo o mi hija, entonces vamos a dejar, ok, si tú no tendiste bien la cama, volviendo al ejemplo anterior, perfecto, yo te voy a indicar. Sí, te voy a indicar una vez más y vamos a hacerlo juntos. Son ejemplos así, X, pero ajá. Pueden ponerse ejemplos más cercanos cuando fallamos, por ejemplo, en una prueba, en una lección, un deber, por ejemplo, alguna actividad, alguna maqueta. Las maquetas, por ejemplo, también que son otro lío, de que no, que hagan mis papás, por ejemplo. No, vamos a hacerlo juntos. Ya, y si te equivocas y si no, pues si te fal, se te fal, no, no sé, te faltó algún material, vamos a ver qué tenemos aquí en la casa. Resuelve, hazlo solo, si lo vas a poder hacer. Eres lo suficientemente capaz que yo sé que lo vas a hacer bien. Cree en ti. Entonces, con pequeñas palabras, frases de autoafirmación, nosotros vamos primero a un poquito a trabajar en esa autoestima de nuestro pequeño, en la confianza de ese pequeño. Y vamos a darle esa seguridad, esa autonomía que mucho hablamos también, de que lo puedes hacer solo. Vamos, vamos, cree en ti. Lo vas a poder hacer. Estoy aquí para guiarte y yo te estoy viendo. Vamos. Ajá, entonces como papitas también mucho cuidado de la manera en cómo nosotros nos expresamos. Hablo del tono, hablo del contenido de nuestras palabras, ¿sabes? Porque tal vez mi voz es tan gruesa que, pero mi hijo siente que le estoy gritando. Entonces, ajá, son cosas que uno tiene que aprender a identificar, trabajar como papá y luego, claro, eso se refleja en el vínculo familiar. Eso como otra estrategia, amiga. Y claro, esto de buscar apoyo también es ya muy redundante, ¿sabes? Sabemos que como personas sí necesitamos apoyo, de muchas personas, de muchas maneras. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda y es importante decirles a nuestros niños eso, que no está mal pedir ayuda. Todo lo contrario, nos hace personas más resilientes, nos hace personas más fuertes, nos hace personas más seguras. Porque si yo tengo miedo de pedir ayuda, luego qué vendrá, luego con qué personas me toparé, porque ya nada, o qué cosas aceptaré, porque chuta, no puedo pedir ayuda, no me enseñaron a pedir ayuda. Entonces sí, no, bueno, no es que esté de más, pero claro, ya lo hemos abordado, ¿no? Que es importante pedir ayuda. Eso como pequeñas estrategias de que, ¿qué podemos hacer en este domingo, en este tema sobre la sobreprotección? Amiga, ¿algo más que tengas que acotar? Y sí, Josita, más sí lo que tú decías, esto de eh, con las actividades, ¿no? A ver, no les demos haciendo las cosas a los chicos, acompañémosles, enseñémosles, pero no demos haciendo las cosas, deberes o cierta situación. Bueno, obviamente hay ciertas cosas que tenemos que ayudarles de acuerdo a la edad y cómo van desarrollándose, pero por ejemplo darles haciendo un deber o que no cumplan ciertas actividades que nosotros llegamos a consensos. Entonces le podemos acompañar, le podemos direccionar, podemos estar ahí como tú decías, pero es importante generar que de pequeñas cosas podamos irnos poco a poco y paulatinamente haciendo personas independientes. Y nada, mi Rosita, yo creo que eso es todo por la noche de hoy. Y más que nada, recordemos que nosotros somos ese ejemplo, ¿sí? A lo mejor es mucha presión, pero es que es así. La Somos responsabilidad. Sí, es una responsabilidad y es una responsabilidad de nosotros. Hay que ser sumamente cuidadosos con eso. Por eso es que tenemos que darnos en cuenta que somos ese ejemplo, que sí, no somos personas perfectas, es verdad, pero que somos ese ejemplo de cómo pues, Qué lindo, mi hijo, ya quiero me dormir, encanta. Ya, mamá. entonces, sí, como ellos nos ven, también van a aprender a resolver problemas. Entonces, eso. Y creo que mi Yusita de la noche de hoy, qué importante esto de enseñar, que practiquen, qué importante es permitir la independencia, qué importante es hacer los procesos adecuados cuando corresponde y qué importante es esto último que siempre hablamos y que siempre decimos.
saber pedir ayuda, saber pedir apoyo y ellos también van a aprender de eso. Y vamos a hacer su red de apoyo cuando sean más chiquitos, más grandes y adultos, porque padres, cuidadores van a ser toda la vida. Entonces hay que trabajar y construir esa confianza también para poder ser esas redes adecuadas para nuestros chicos y ser ese refugio seguro para ellos. Entonces, Josita, yo creo que de la noche de hoy, una noche muy interesante, se han conectado varias personas en las diferentes transmisiones, de lo poco que podía yo ver pues desde la otra parte. Y nada, muy contenta, qué chévere iniciar esta primera semana de septiembre con muchas personas que cada vez nos van acompañando más. Entonces, qué bonito. Recuerden que cualquier tipo de sugerencia y nosotros estamos aquí para aprender también. Cualquier comentario para nosotros es sumamente valioso porque nos permite justamente esto, aprender. Aprender y cosa que nosotros podemos llevarlo a otras personas que también lo pueden necesitar. Entonces, mi Rosita, qué lindo, como te digo, muy contenta. Veo que varias personas se han conectado el día de hoy. Estaremos compartiendo igual la transmisión completa en YouTube, porque como les sabemos decir, después de un tiempito se nos borra. Subimos también a TikTok, ahí, no, yo vivo diciendo Instagram, no, TikTok, Ya mismo. Facebook, ya mismo, ya, no, sí tenemos TikTok. No, Instagram. A Instagram ver, no. viendo Ya Instagram, mismo. TikTok sí, sí, TikTok sí, entonces TikTok, Facebook, en el periódico, no mentira, no, eso todavía no, pero sí, por favor, estamos ahí en las diferentes redes y en YouTube siempre van a estar los capítulos completos. Ujú. Entonces, nada, invitarles a que compartan la página, invitarles a que nos dejen algún comentario, alguna reacción y gracias a todos los que se conectaron y por darnos su tiempo, que como siempre decimos es sumamente valioso. Dios. Gracias, Rosita, por este tiempo. No sé si quieres hacer un pequeño resumen y pues yo creo que ya finalizamos y nos despedimos de esta transmisión de este domingo 7 de septiembre. Ay, no. Ya estamos simples. No, mentira. Es que pasa que yo ya inicio un mes y ya lo veo finalizar. Yo sí soy. No, mentira. Pero ajá. Es Todo que rápido. pasa tan rápido. Yo ya, no sé. Ya abrí los ojos y estoy en septiembre. Luego ya diciembre. Y qué bonito. Las Me encanta diciembre. Bueno, ya. Regresando a nuestro domingo feliz. Mira, es bonito como ver a nuevas personitas conectadas y o las personas que ya estaban ahí, que nos dejan siempre sus reacciones. Qué lindo, porque de alguna manera tal vez nuestro contenido, o tal vez las palabritas, o tal vez el tema, algún ejemplo, alguna cosa les llamó la atención. Entonces, esa es nuestra, o bueno, esa es su manera de demostrarnos de nosotras que vamos por buen camino y que lo estamos haciendo de alguna manera bien. Entonces, qué chévere que puedan interactuar de esa manera con nosotros, con las reacciones. Yo siempre estoy pendiente de los comentarios. Gloria siempre está ahí, entonces qué bonito, tu mami tan bella. Entonces sí, siempre son cositas que a nosotros al menos nos dice, qué chévere, lo están haciendo bien. ¿Sabes? Eso significa para mí una reacción. Entonces, qué lindo. Esto de la sobreprotección, siento que ya la hemos abordado en su gran mayoría y yo siempre voy a estar de los dos lados, sí, de mis chicos, de los adolescentes, de mis niños, pero también de los papás, porque entiendo que es muy caótico y es muy complicado, sin embargo, es una responsabilidad, pero yo siento que es de las responsabilidades más bonitas. Siento que sí, es una responsabilidad muy bonita y que aunque a veces dije, no, ya me sacaron de mis casillas, ajá, medio respiro porque eso dijeron en el podcast, voy afuera, tomo un descansito, me tomo un vasito de agua porque eso dijeron en el podcast, perfecto, y luego me incorporo. Entonces, con que hagan algo así, qué chévere. Van a ver que su vida, su estilo de vida, su calidad de vida va a mejorar, la manera en cómo se comunican, cómo expresan, va a mejorar. Y ahorita puede ser sonar muy cliché todo lo que hablamos, pero si lo ponemos en práctica, créanme que sí es algo muy bonito. A veces esto de la respiración, nosotros respiramos de manera automática, pero cuando lo hacemos de manera consciente, wow, es otra cosa muy bonita, porque somos, o sea, literal, estamos ahí como al borde de las emociones y tal vez el llanto y tal vez la frustración y el enojo, pero cuando comienzo yo a controlar mi respiración, el ritmo de mi respiración, wow, se va todo calmando, apaciguando. Entonces son pequeñas cosas que como papitos mm, necesitamos aprender, necesitamos preguntar y si estos espacios se prestan para eso, qué chévere que estén algunos papitos aquí. Entonces, acompañemos a nuestros hijos
acompañemos y van a hacernos preguntas y nos van a decir muchas cosas, pero recordemos que con el ejemplo todo se dice, todo, todo, porque nuestros hijos son una copia de nosotros, ¿sabes? O sea, en todos los sentidos, en comportamiento, en palabras, en gestos, en todo, o sea, nos están, ajá, replicando todo lo que nosotros hacemos. Entonces, mucho cuidado a veces con eso, porque sí, yo sé que a veces nos alteramos, nos enojamos y hijo, se nos escapan, hay por ahí malas palabras. Ajá, tengamos cuidado. Yo sé que pasa y pasa, pero ahora que somos conscientes y yo sé cómo reacciono cuando estoy enojado o enojada, ok, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Sabes? Para que mi hijo no vea esto. Y así uno va viendo, ¿sabes? ¿Qué estoy dispuesto a mejorar en mí como papito? Y eso, amiga, entonces siempre es un gusto tenerte aquí en Refugio Seguro, es muy bonito. Ya digo, este proyecto partió con un objetivo y para mí se lo está dando. Se está haciendo, entonces qué chévere. Ya de a poco, cuando sea un año, ha de ser otra cosa muy bonita que estemos aquí en Refugio, pero mientras tanto yo me estoy disfrutando este proyecto. Y junto a ti, amiga, qué chévere. Qué chévere que podamos compartir y que sigamos acompañándonos en este proyecto tan bonito. Tan bonito. Entonces, sí, nosotras no somos las dueñas de la verdad. Podemos equivocarnos también. Y tal vez ese es un indicio para que los papitos busquen información, ¿sabes? Entonces, qué lindo. Qué lindo. Si alguna cosa de la sobreprotección quieren como saber más o alguna cosa, están en su libertad, ¿saben? De buscar información, pero siempre busquen que sean fuentes fidedignas. Entonces, nosotros hacemos esto con todo el cariño, con todo el amor, créanme. Es algo muy bonito, entonces yo agradezco eso. Agradezco también su tiempo a los papitos, a las personas que están interactuando, reaccionando, porque es chévere. Entonces nos dice, están bien, van por buen camino. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Jos, por tus palabras, como siempre, siempre tan llegadores y qué chévere la reflexión que nos acabas de dar. Qué interesante también y qué interesante el tema que tocamos el día de hoy. Gracias a todos, gracias a todos. No dejen de seguirnos en nuestras páginas, ver nuestros resúmenes, apoyarnos con un like, Un buen con corazón. página o aquí en las transmisiones. Pues muchas gracias a todos. Deseamos que inicien la semana súper bien y nos estamos viendo la próxima semana en este mismo canal, en la página de Refugio Seguro. Con un nuevo tema que también va a ser interesante. Ay, sí, que ya tenemos tema también para el siguiente domingo, que está también interesante. Muy interesante. Ya me estoy. Ya, amiga, listo. Un gusto y ya nos vemos el siguiente domingo con un nuevo tema. Gracias a las personitas que nos visualizaron hoy. Chao, gracias. Gracias, amiga.